Síndrome traumático de partes blandas, lesiones de los meniscos y de los ligamentos de la rodilla. La presencia de derrame articular es un dato relevante en la exploración de la rodilla traumática aguda. El derrame articular se manifiesta por un aspecto globuloso en la palpación de la rótula. Se encuentra separada del fémur, pero al presionar sobre ella, con la rodilla en extensión desciende. En ocasiones, cuando existe un derrame voluminoso, puede aspirarse, con lo cual mejoran los síntomas del paciente y la orientación diagnóstica. Se produce hemartros asociado a gotas de grasa, indica una fractura articular. El derrame seroso se puede presentar en las lesiones meniscales y la causa más frecuente de hemartros en la rodilla traumática aguda es la lesión del ligamento cruzado anterior. Lesiones meniscales suelen producirse en accidentes deportivos o en pacientes de edad avanzada cuyo tejido meniscal se encuentra degenerado. En general, se originan tras una rotación giro de la extremidad. El menisco medial es el que se lesiona con mayor frecuencia. Los pacientes refieren dolor difuso y aumento del volumen de características subagudas de 18 a 24 horas. Después del periodo agudo, los pacientes manifiestan en ocasiones la sensación de fallo y bloqueos. En la exploración se detecta dolor en la interlínea articular del menisco afecto. Las maniobras de provocación meniscal McMurray, Steinman y Apley tratan de producir el dolor mediante el atrapamiento del menisco afecto. En los pacientes en los que se sospecha lesión meniscal, debe valorarse posibilidad de una lesión asociada de los ligamentos de la rodilla, dado que pueden encontrarse lesiones del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior. Se conoce como triada fatal de O'Donoghue. La resonancia magnética constituye la prueba diagnóstica. Una de las funciones de los meniscos consiste en la transmisión de cargas. Por tanto, la la meniscectomía total puede generar cambios degenerativos a largo plazo, artrosis misectomía. En general, se intenta preservar el tejido meniscal. Si la lesión se produce en el tercio periférico, que se encuentra bien vascularizado, se puede intentar la reparación meniscal mediante la sutura del menisco. En las lesiones más centrales, donde la vascularización es pobre, el tratamiento de elección es la meniscectomía parcial. Lesiones ligamentosas. Ligamento colateral medial. Suele lesionarse por mecanismo de valgo forzado. Por lo general, no se produce derrame articular a menos que la lesión sea incompleta y se asocien lesiones. En la exploración se detecta dolor en el recorrido del ligamento que aumenta al forzar el valgo, pudiéndose apreciar cierta laxitud. Bostezo. El tratamiento es conservador, inmovilización total o parcial. Ligamento cruzado anterior. Se lesiona por lo general tras traumatismos que implican hiperextensión o varo valgo con rotación de la rodilla. Con frecuencia, el paciente refiere haber sentido un chasquido en el interior de la rodilla. Las características del derrame son sanguinolentas y se desarrolla en pocas horas. En la exploración física se aprecia el desplazamiento de la tibia hacia la zona anterior con respecto al fémur, maniobra de Lachman y test del cajón anterior. También se observa bostezo al forzar el valgo o el varo con la rodilla en extensión completa, así como el fenómeno de resalte pivot shift. En la radiología se evidencia una fractura por abulsión del margen tibial lateral, conocida como fractura de Segond. La resonancia magnética confirma el diagnóstico. El tratamiento inicial es conservador. Si el paciente refiere inestabilidad de la rodilla, es posible realizar la reconstrucción ligamentosa. Otros ligamentos de la rodilla es el ligamento cruzado posterior. Suele lesionarse en traumatismos directos sobre la tibia con la rodilla en flexión. Se observa un excesivo desplazamiento de la tibia hacia la posterior. Test del cajón posterior. Por lo general, las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior se tratan de forma conservadora. Cuando la inestabilidad posterior se asocia a la lesión de una o más de las estructuras laterales, puede producirse un patrón de inestabilidad posterolateral y suele ser necesario reconstruir tanto el ligamento cruzado posterior como las estructuras laterales lesionadas. Menisco medial. Tiene forma de semicírculo y posee un cuerno posterior estrechado. Se encuentra anclado al área central de la tibia por estructuras ligamentarias en su porción anterior, delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, y en su porción posterior, entre las inserciones del ligamento cruzado posterior y del menisco lateral. La cara periférica se inserta en la cápsula fibrosa y el ligamento colateral tibial. El menisco lateral se inserta en la eminencia central de la tibia, su cara anterior por detrás y por fuera del ligamento cruzado, y en su cara posterior por delante de la inserción del menisco medial. El tendón popíteo atraviesa la porción posterior del menisco lateral y refuerza su anclaje. Los ligamentos meniscofemorales anterior y posterior son inserciones del cuerno posterior del menisco lateral en la superficie interna del cóndilo medial del fémur. Superficie articular. La superficie articular de la rótula es oval y presenta una cresta ósea vertical que se divide en un área medial y un área lateral. Esta cresta se adapta a la superficie del fémur en el surco intercondilo. La rótula posee además dos crestas óseas horizontales que determinan tres facetas articulares. Todas estas facetas articulan con el fémur de diferente manera según la posición de la rodilla. En flexión plena, la faceta medial de la rótula entra en contacto con la porción inferior de la superficie femorolateral. Ligamentos. Los ligamentos que refuerzan la cápsula articular se denominan ligamentos intrínsecos y externos
para diferenciarlos de los internos, que son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son bandas redondas y fuertes que unen al fémur y la tibia. Se encuentran dentro de la cápsula articular, pero fuera de la sinovial. El ligamento cruzado anterior se inserta en la cara anterior del área central de la tibia y de manera proximal en la parte posterior de la cara medial cóndilo lateral del fémur. Impide el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur y la hiperextensión de la rodilla. El ligamento cruzado posterior se inserta en la cara posterior del área central de la tibia y de manera proximal en la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Impide el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur y es más potente que el anterior. Del brazo derecho, alteraciones traumáticas de partes blandas, meniscos. Para la correcta valoración de las partes blandas de la rodilla y dentro de este grupo se incluyen los meniscos. La mejor herramienta diagnóstica de la que se dispone en radiología es sin duda la resonancia magnética. Con la radiología convencional se observan los signos indirectos que hacen sospechar lesiones en las partes blandas. La clasificación de las roturas meniscales se suelen realizar en función de su forma y su localización. La degeneración meniscal es la alteración más frecuente y consistente en la alteración interna del fibrocartílago del menisco. Aparecen áreas mixoides como resultado de un estrés de cizalla crónico y de la carga axial que soporta esta estructura. Por lo general, los pacientes se encuentran asintomáticos. La rotación, flexión y extensión de la rodilla al caminar, así como la flexión y extensión de la rodilla al caminar, así como el efecto acumulativo de los traumatismos en la rodilla causan esta alteración. El hallazgo de la resonancia magnética consiste en un aumento de la intensidad de la señal dentro del menisco que no se extiende a la cara articular. La localización más común es el cuerno posterior del menisco medial. Existen dos grados. Grado 1, el foco redondeado de aumento de intensidad de señal intrameniscal. Grado 2, foco alargado o irregular de aumento de intensidad de señal intrameniscal. No se debe confundir con otras imágenes similares como la vascularización prominente, que a veces es lineal en los pacientes jóvenes menores de 12 años. En la mayoría de los casos el tratamiento es conservador. La lesión meniscal horizontal. La lesión meniscal que ocurre en el plano horizontal disecando a través de las fibras de colágeno en disposición circunferencial ocurre con más frecuencia sin traumatismo previo en a gente mayor por degeneración y de manera secundaria a fuerzas de cizalla como resultado de la diferencia en el coeficiente de fricción entre la cara articular superior y la inferior. En general, la lesión se extiende desde el borde libre a lo largo del menisco en sentido horizontal y en posición central separándolo en dos hojas. Ocurre más a menudo en el cuerno posterior del menisco medial. En las secuencias sagitales de la resonancia magnética se observa una línea horizontal hiperintensa que se extiende desde el borde libre del menisco hacia la profundidad. El diagnóstico diferencial incluye la vascularización normal en gente joven, degeneración meniscal de grado 2 y lesión meniscal en pico del oro. El tratamiento es conservador si la lesión ocupa solo el tercio periférico del menisco, si es de pequeño tamaño. El quiste meniscal, el quiste meniscal corresponde a lesiones de contenido mucinoso, es secundario a una lesión meniscal. A menudo una lesión horizontal se palpa una masa dolorosa cerca de la articulación. Si el quiste es grande, es intermeniscal o parameniscal. En la imagen de resonancia magnética se observa una masa redonda homogénea con alta intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T2, típicamente en continuidad con la lesión meniscal. El diagnóstico diferencial debe realizarse con un quiste sinovial o ganglión. No se origina el de la lesión meniscal, la bursitis o las masas quísticas más heterogéneas. La lesión meniscal longitudinal afecta el eje longitudinal del menisco. Comienza en el borde periférico del cuerno posterior y avanza en la dirección de las fibras de colágeno en sentido circunferencial. Se produce por aumento de la fuerza axial. En las secuencias sagitales, en T1, se observa una línea vertical hiperintensa dentro del menisco. Ocurre más comúnmente en el tercio externo del menisco que corresponde a la zona vascularizada. Es raro que el cuerno anterior se afecte y puede acompañarse de la lesión del ligamento cruzado anterior y o ligamento colateral medial. En la radiología convencional se aprecian fracturas asociadas o un sulcus terminalis del cóndilo femoral lateral más pronunciado cuando se asocia a la lesión del ligamento cruzado anterior. Este tipo de lesiones puede confundirse con estructuras anatómicas normales que simulan una lesión longitudinal del menisco. Estas estructuras son el ligamento transverso anterior. En las imágenes sagitales se aprecia de manera sucesiva adyacente al cuerno anterior, y los ligamentos meniscofemorales se observan en sucesivas imágenes cerca del cuerno posterior. El ligamento de Humphrey anterior al ligamento cruzado posterior, el ligamento de Grisberg posterior al ligamento cruzado posterior. También puede confundirse con el tendón popliteo adyacente al cuerno posterior del menisco lateral. Lesión meniscal radial es la lesión vertical que se produce perpendicular al borde libre del menisco. Tiene una orientación tibial radial perpendicular al eje largo del menisco y su origen es degenerativo agudo, más frecuente por lo general. Causa con dolor un traumatismo o como un ataque de dolor de manera insidiosa. El cuerpo del menisco puede luxarse de manera periférica. Cuando se afecta el cuerno posterior del menisco lateral, se asocia a la lesión del ligamento cruzado anterior. La localización más habitual de la unión del cuerno anterior con el cuerpo lateral también puede producirse en la unión meniscotibial del cuerno posterior, donde se denomina menisco fantasma, porque desaparece por completo del plano de adquisición
en el que solo se aprecia el aumento difuso de la intensidad de la señal adyacente a la cisura intercondilia. En la secuencia de resonancia magnética se observa un aumento de la intensidad del señal que contacta la cara articular. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la degeneración meniscal. Lesión. A ver, está. Las imágenes digitales de borde del ligamento cruzado posterior. Ligamentos. La localización de la mayoría de los ligamentos es extraarticular. Sin embargo, el ligamento cruzado anterior es intracapsular, lo que condiciona una vascularización más crítica y un ambiente sinovial que dificulta su vascularización. En cuanto a la etiología de roturas del ligamento cruzado anterior, en general están causadas por un mecanismo de movimiento de la tibia hacia adelante con rotación externa del fémur respecto a la tibia, movimiento forzado en valgo y carga axial. Puede asociarse a lesiones del ángulo posterolateral de la rodilla. Ligamento cruzado posterior, ligamento colateral interno, lesión del ligamento colateral externo, la disrupción de este ligamento ocurre por un mecanismo de valgo forzado y es común en deportistas. Puede asociarse a otras lesiones como la lesión del ligamento cruzado anterior o del menisco medial. Triada de Odonge. Los hallazgos en la resonancia magnética consiste en la discontinuidad del ligamento con engrosamiento y el aumento de la señal dentro del remanente del ligamento en todas las secuencias. El diagnóstico diferencial debe realizarse como la bursitis del ligamento colateral tibial, la bursitis del ligamento colateral tibial semimembranoso, la tendinosis del semimembranoso y la lesión del menisco medial. La enfermedad de Pellegrini-Stieda, torsión crónica del ligamento, se manifiesta como una calcificación del ligamento colateral medial en la porción proximal adyacente al epicóndilo femoral medial. El tratamiento de esta patología es la rehabilitación funcional. Lesiones del ligamento colateral externo. La disrupción de este ligamento ocurre por un mecanismo de varo forzado o una rotación externa forzada. Genera inestabilidad en la rotación posterolateral. Si el daño del ligamento se acompaña de la lesión de otras estructuras de soporte de la misma localización, el derrame indica una patología intraarticular asociada. La lesión aislada del ligamento colateral externo es frecuente. Los hallazgos de la resonancia magnética consisten en discontinuidad de las fibras del ligamento, aumento de la intensidad de señal y engrosamiento. El diagnóstico diferencial debe realizarse con lesiones de la cápsula hueso trabecular lateral, lesión de inserción del gastrocnemio lateral o tendinosis del mismo y lesión de la inserción del tendón popliteo o tendinosis del mismo. En la mayoría de los casos el tratamiento es conservador y consiste en la rehabilitación funcional. Es una publicación de Machetear que se llama